director de Pata Amarilla, y a Gonzalo Banda, politólogo. A los dos, muy buenas noches. Bienvenidos. Qué gusto. Un gusto. ¿Qué tal, Jaime? Bueno, comencemos pues, como les decía, por la actualidad, y ahí vamos a mirar el horizonte del lustro, porque sí es interesante para nuestro público poder desarrollar alguna explicación, alguna interpretación de lo que está pasando en Washington, D.C., donde se han movido las cosas ahora por el equipo de Fuerza Popular. Esperan, Juan, una auditoría internacional que se revise lo que ha sido la segunda vuelta en cuanto a actas, participación de personeros, de organismos electorales, y eso dependerá en buena cuenta, en primera instancia, si el señor Sagasti, como se ha dicho, o lo dijo ayer aquí el abogado Castiglioni, sea o funja de una suerte de mesa de partes para que envíe el documento al señor Almagro o a la OEA y a quien tenga que decidir esto. Pero está también el informe, o por lo menos la opinión de los observadores, que en el caso boliviano, que es el referente que se usa, contrasta mucho con lo que se ha opinado y se ha dicho desde OEA con respecto al proceso peruano. Concretamente, Juan, y luego también la misma pregunta para Gonzalo, ¿qué probabilidades de éxito ves tú en esta misión que han emprendido a Washington, D.C. para buscar, repito, esta auditoría? Ninguna, muy poca o ninguna probabilidad. El ejemplo boliviano no vale para este caso, porque en el caso de Bolivia, la auditoría fue resultado de un acuerdo entre los partidos y sobre la base de un informe de la misión de observadores que señala que hubo irregularidades. Esos dos requisitos no están presentes en el caso peruano. La misión de la OEA, como otras misiones y en general la comunidad internacional, reitera que las elecciones fueron justas, no fueron libres, transparentes. Siempre hubo en toda elección algún nivel de irregularidad, pero el concepto es otro. Y en segundo lugar, no hay un acuerdo de partidos en relación a esto, ¿no? Entonces, de manera que creo que es la última fase de un proceso de reclamación, porque yo situaría tres estrategias distintas, ¿no? Primero, la estrategia en términos legales, ¿no? La estrategia de la jurisdicción electoral. Luego se pasó a las demandas de amparo y habeas datas, que es la estrategia de la judicialización, y ahora es la estrategia de la internacionalización. Luego ha habido una estrategia más peligrosa, dramática y digamos, muy riesgosa, que es la estrategia que otros sectores jugaron en relación al golpe, al llamado al golpe. Hoy día una información del diario Perú 21 da cuenta de una división, y es probable que esos sectores golpistas, que están ligados más a una fuerza política determinada que no es Fuerza Popular, estuvo a cargo de levantar esta estrategia, de modo que yo creo que en muy pocos días expirará este último recurso de gestión, yo diría, y pasaremos pues a la proclamación del presidente electo. Ahora, Gonzalo, precisamente recogiendo la preocupación que compartimos, por cierto, de Juan respecto a cuántos días más nos esperan, ya por lo menos de la última elección del 2016 ya estamos un día después, es decir, el 28 de junio del 2016 el Jurado Nacional de Elecciones proclamó al señor Kuczynski como presidente electo. Ya estamos 29, es decir, ya estamos como que fuera de plazo de acuerdo al último precedente. ¿Cómo avisoras, proyectas tú el futuro inmediato con toda esta incertidumbre? Profeta, no creo que haya mucho espacio para la profecía. En la política peruana, los últimos 5 años han sido más un ejercicio de batalla callejera, ¿no? Hemos tenido 4 presidentes en 5 años. A Castillo el panorama no se le pinta nada auspicioso. Aquí Juan ha hecho un buen resumen de lo que puede ser mucha de su oposición. Un emergente alt-right que se ha comportado mucho más radical incluso que algunos sectores del Fujimorismo. Y yo creo que esa va a ser una de sus principales dificultades en este momento. Gobernabilidad en el Congreso en el corto plazo no va a tener. Luna de miel tampoco. Hemos
incluso asistió a declaraciones de un ex candidato presidencial que ha preferido, ¿no?, de decirle a Julio Velarde que casi deje de hacer su trabajo para que los pobres sientan la pegada de un gobierno como el de Castillo. Y eso creo que nos va a pintar un poco el camino de cómo va a ser el derrotero de cierta parte de la oposición del gobierno de Castillo. Y por otro lado, pues las justas angustias que despierta Castillo en algunos sectores de la clase media peruana. Es verdad que con esos llamados a Julio Velarde y con este tuit que hoy tú acabas de mostrar, él intenta poner ciertos paños fríos, pero si algo siempre hemos echado en falta en Castillo es que, más allá de las declaraciones públicas, de los mensajes, pase a la elaboración política, ¿no? Una cosa puede decir lo que él diga por Twitter o en un mensaje en la plaza pública, otra cosa lo que él vaya a transmitir con su equipo de gobierno. Eso precisamente, Juan, lo que el señor Castillo está comenzando a proyectar, el mensaje de Velarde no es gratuito, ¿no? Hay una necesidad, ¿no?, de bajar, digamos, las tensiones, pero también algo muy importante que está señalando Gonzalo, y me parece que tú también lo has tocado, es el próximo Congreso. El próximo Congreso va a ser fundamental para, la gobernabilidad. Una vez más, ¿no?, probablemente tengamos a un Congreso obstruccionista, un Congreso que desde el vamos va a poner a Castillo o a la señora Fujimori, digamos, quien salga electo, quien proclame el jurado. De acuerdo a los resultados oficiales, OMPE, el señor Castillo es el que tiene la mayoría de los votos. Que se resuelva y se dirime esta cuestión del jurado, si ver si la OEA lo hace, tú dices que no, pero lo cierto es que quien entre al gobierno va a tener del saque un escenario muy accidentado. ¿O tú crees lo contrario? Sí, pero habría que ver con qué elementos se construye esa gobernabilidad. Lo que nosotros tenemos es un presidente que desde la primera vuelta se ha ido moderando ¿no?, como las compras a plazos en cómodas cuotas semanales. Y esta moderación es mayor después de la segunda vuelta. Y quizás cuando se decida, cuando en el caso lo más probable que sea proclamado el señor Castillo, arme un primer gabinete, creo que será el aterrizaje de muchas formas de moderación. Y entonces al Congreso irá el presidente el 28 de julio, pero irá luego a plantear la política del gobierno, un gabinete que yo creo que será la expresión de esa moderación sucesiva. Eso es en relación al Ejecutivo. Pero también un gobierno no se define por lo que es, sino también por el tipo de oposición que tiene frente a él. Y en el caso del Congreso, una oposición institucional, yo miraría, por lo menos hay tres sectores. Yo creo que va a haber una oposición radical, que es la que se ha expresado en los últimos días. Probablemente esa oposición radical esté localizada, situada en Renovación Popular. Luego tendremos una oposición tan de derecha, pero que no tenga esos ribetes como el que plantea el partido del señor López Aliaga. Y creo que se va a construir, por lo menos tengo elementos para apreciar eso, una especie de grupo equidistante, tanto al fujimorismo y Renovación Popular como al gobierno, el probable gobierno del señor Castillo. Y advierto que hay movimientos, declaraciones, temperamentos, gestos de dos bancadas, que son Alianza para el Progreso y Acción Popular, que quizás junto con el partido Podemos y Somos Perú podrían construir un núcleo que permita la elección de una mesa directiva, que es cierto, ejerzan cierto tipo de oposición, pero no en el cariz y en la intensidad que hemos tenido frente al gobierno de Kuczynski y del Saque. Eso es en relación, lo que yo diría, a la oposición institucional. Pero hay otras oposiciones, otros temperamentos que anidan en la sociedad. Aquí, siempre lo reitero, no hay una suma de dos mitades. Esta es una matemática extraña de la política. Y siempre digo, disculpando a Euclides, acá hay tres mitades.
Y la tercera mitad es la sociedad, donde yo creo que hay dos temperamentos. Hay sectores empresariales de élite económica que tienen una posición que yo no sé si coincidirán o no con el Parlamento, pero yo les advierto en la última etapa teniendo un discurso propio en los últimos días. Y luego tenemos a una sociedad impaciente que podría incluso ser más radical que lo que apostaría en cambio, ¿no? en esquema de cambio el gobierno o un probable gobierno de Castillo. Solo quiero decir que varios de los gobiernos que hemos tenido en las últimas décadas se han erosionado desde la sociedad y no necesariamente del Parlamento, desde el Parlamento. Ahora, Gonzalo, respecto a este horizonte que estamos planteando, tú ves, digamos, un escenario en el corto plazo, antes incluso de, digamos, resolver toda esta situación, de un extremismo difícil de volver a mirarse, porque las manifestaciones que estamos viendo en las calles preocupan. Pueda que sean hechos aislados, pueda que tengamos que mirar el bosque, pero el discurso de odio que tenemos hoy como resaca de toda esta segunda vuelta, yo no sé si se ha ido del todo de la cabeza de mucha gente, y cuánto de ese discurso extremista para ti podría naufragar o hacer naufragar algunas cosas que estamos nosotros proyectando en el mediano, largo plazo. Lo que pasa es que si aprendemos de experiencias comparadas, esos discursos extremistas fueron contenidos por la sociedad civil, tanto por el periodismo, los líderes de opinión. Digamos, cuando muchos actores políticos sobrepasaron los límites de lo permisible y comenzaron ya a caer en explicaciones ridículas, fue la sociedad civil, los medios de comunicación, los que le pusieron el paro. En Perú, con algunas excepciones, no lo hemos visto. Al contrario, lo que hemos visto es una impunidad donde voceros que tienen estos parlantes han hecho uso indiscriminado de estas oportunidades, y creo que hay un momento en que se ha erosionado la confianza de muchos líderes de opinión, en primer lugar. Por otro lugar, hay muchos peruanos a los que se ha insultado. Es decir, se les ha dicho que han cometido casi un boicot contra la democracia. Muchos de ellos en la Sierra Central y Sur peruana. Hemos visto en conferencias de prensa a varios representantes del establishment político tradicional que han acusado directamente a esas personas, y cuando han sido desmentidos públicamente por trabajos de periodistas, ellos no han reculado y no han pedido perdón. Entonces, creo que parte importante de la reconciliación de la sociedad va a partir también porque aquellos que levantaron infundios políticos en medio de la batalla electoral puedan tener la hidalguía de pedir perdón y ciertamente de reconciliarse con esos peruanos que no tuvieron otra suerte que la de nacer donde nacieron y votaron donde votaron. Claro. Entonces creo que ese es uno de los principales problemas. Ahora, Juan, cosas muy concretas, como por ejemplo la vacunación, que es algo literalmente vital. Por ahí ya ronda la idea, cada vez, ¿no?, con mayor eco, de que, por ejemplo, el señor Sagasti permanezca en el siguiente gobierno, por lo menos en la primera parte del siguiente gobierno, siendo una suerte de coordinador, gran coordinador de las vacunaciones junto a Óscar Ugarte, ¿no? Que ellos puedan de alguna forma no salir bruscamente, sino permanecer un tiempo. Ellos han hecho el cierre de los contratos, tienen la expertise de todo este primer semestre del año. ¿Qué piensas tú? Bueno, el nuevo gobierno tiene, digamos, el desafío de un opening government de unos 6 meses. Y allí me parece que hay 4 áreas que son cruciales, donde se requiere unidad nacional y sobre todo eficacia y liderazgo. Uno es vacunar para que no se produzca un bache con el cambio de gobierno y terminar la primera fase de la vacunación, siendo conscientes además de que es la primera de varias fases. Segundo es encarar el asunto de la tercera ola,
que me parece que está aquí, está viniendo, no está llegando, y que no nos pase lo que nos pasó en finales de diciembre, inicio de enero, que lo subestimamos. Tercero es el retorno seguro a clases, y es en eso una buena noticia la vacunación de los maestros después del 6 de julio. Y cuarto es la reactivación de la economía, porque evidentemente no solo hay una crisis fruto de la pandemia, sino la incertidumbre de las últimas semanas ha afectado la economía. Me parece que hay 4 elementos allí. Tengo la impresión que cualquier discurso presidencial o un discurso del gobierno en el Parlamento tendrá que separar el específico corto plazo. Y esto, claro, sobre un clima que nosotros los peruanos conocemos. La idea de una gobernabilidad cerrada, plana, pura, no la hemos tenido, no la vamos a tener. Y el de una inestabilidad corrosiva en términos completos tampoco. Lo que hemos tenido nosotros desde el año 2011 es una especie de gobernabilidad inestable o una inestabilidad gobernable. Es decir, el sistema asimila un conjunto de tensiones. Claro, esas tensiones tienen que llegar a un límite determinado, porque cuando superan ese límite sí creo que causan un mayor perjuicio. Ahora, Gonzalo, ¿hay espacio para pensar ya en reforzar o empezar a mirar las inversiones, empezar a mirar cómo se proyecta ella en el mediano plazo, pensar en grandes proyectos de inversión, o todavía tenemos que seguir aquí paralizados, congelados, pasmados, sin un horizonte a la vista? ¿Tú cómo ves, digamos, el espacio, o en qué momento el espacio para pensar en el empleo, recuperar el empleo, recuperar la economía? Y recuperar la economía, recuerden, no solo pasa por inversión pública, sino también evidentemente por inversión privada. ¿Hay espacio para eso? ¿Todavía es muy prematuro para ti? Bueno, si no hay espacio hay que hacerlo. Eso pues. No, claro. No cabe duda de que la reactivación económica no puede esperar más, ¿no? El presidente que sea elegido, en este caso el señor Castillo tiene más oportunidades de serlo, tiene que ponerse eso en su agenda de trabajo inmediata. No en vano, pues rápidamente Franque ha salido como a tranquilizar un poco a los mercados. La declaración sobre Julio Velarde no es una declaración tímida. Rápidamente páginas como Bloomberg se hacen reflejo de esta noticia. O sea, Castillo tiene que entender que si quiere hacer un gobierno reformista necesita dinero para poner el Estado y los servicios del Estado, la educación y la salud al servicio del ciudadano. Necesitas dinero e inversión. Y bueno, muchos de los proyectos están ahí dormidos. Muchas de las zonas donde hay proyectos ahí dormidos merecen la atención del presidente, que pueda ser inmediata, ¿no? A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, que Chumbivilcas, la provincia por la que cruza la carretera que lleva el mineral de las Bambas, sea la provincia donde la votación por Castillo ha sido más estridente. Algo tiene que decir eso. ¿No? Se dijo que iba a haber un mineroducto, no fue un mineroducto, fue una carretera, y algo tiene que ver eso, ¿no? Como se ha estado desarrollando la inversión privada en el Perú. Es verdad que se necesita inversión privada, pero siempre respetando los acuerdos a los que se llegó con la comunidad. Entonces creo que ese mensaje tiene que llegar. Si Castillo no es capaz de llevarlo a la agenda diaria, él, que es un hombre que proviene del magisterio, ¿quién más lo va a hacer en este momento? Él tiene que tomar esas banderas, ¿no? Y sí me imagino a un presidente viajando a las comunidades campesinas, teniendo un contacto directo con ellos. Claro. Creo que eso va a marcar tal vez un estilo en su gobierno. Muy interesante haber podido, junto a ustedes, dos reconocidos politólogos, mirar o permitirnos mirar más allá de actas, nulidades y toda esta agenda que nos tiene envueltos en estos días, y poder siquiera
asomar un poco al horizonte y mirar algunas cosas que son imprescindibles. Juan de la Puente, Gonzalo Banda con nosotros. Muchísimas gracias a los dos. Que tengan muy buenas noches. Ha sido un placer.